Dios bendiga de una forma muy especial toda esa gente linda que siempre están compartiendo nuestro contenido que está siendo de bendición, impactando el mundo. Para mí de verdad que es un gran privilegio, es un placer tener un hombre de Dios, pastor, maestro, apóstol, un hombre la cual ama la obra de Dios. De verdad que es un privilegio tenerte, mi hermano y amigo Javier Peralta. El placer, el privilegio es mío, hermano, estar aquí contigo. De verdad, me siento contento de haber sido tomado en cuenta por ti, tu ministerio, para hablar de un tema tan importante y delicado como es este. De verdad que sí, gracias a ti por decir presente. Cuando te llamé, te invité, dijiste no hay problema, allí estaremos, gracias por estar. Sí. Así que comencemos de inmediato. La primera pregunta que tengo para ti, que sé que esto va a ser de gran bendición, el mundo estará esperando esta entrevista. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El tema, hablar sobre Dios, es realmente bien complicado, a la misma vez muy interesante, porque es una de las preguntas que más están frecuentando, ¿verdad?, en los corazones y en la mente de la gente. La gente quiere saber quién es Dios. La gente quisiera tener una idea, una imaginación de quién es Dios. El tema es tan profundo que en una ocasión hubieron tres grandes pensantes, tres grandes personas que razonaban y se decían que ellos eran tres sabios. Y uno de esos tres sabios dijo una palabra y fue la siguiente. Dijo: cuando tú quieres tener y esconder algo para no ser descifrado tan fácilmente, lo pones más cerca de los ojos de lo necesario. En otras palabras, si yo quiero ocultar algo, lo pongo a la distancia más cercana a los ojos que a una distancia más lejana. Porque cuando tú lo alejas mucho, es fácil de identificarse o acercarlo. Pero cuando lo acercas demasiado a los ojos, no hay cómo avanzar un poquito más. Así es Dios. Dios, en vez de estar muy lejos de nosotros, se acercó mucho más para poder lograr ocultar lo único que Dios oculta, su esencia. Muy poderoso. Entonces Dios, hablar de Dios, es precisamente tratar de encasillar a Dios, revelar a Dios y decir quién es Él, es encasillarlo en nuestro nivel de razonamiento. ¿Por qué? Porque si yo hablo de Dios desde el punto de vista humano, revelando quién es Él, voy a tener que utilizar de lo que la misma Biblia está lleno en el Antiguo Testamento. Toda la Torá está lleno de antropomorfismo, donde Dios es revelado en una condición de hombre. Un Dios que es revelado, donde se le muestra a un hombre, donde le habla a hombres. Se le revela a Moisés, se le revela a los hijos de Israel, se le revela a Aarón, se le revela al mismo Josué. O sea, estamos viendo a un Dios que viene mostrándose humanamente a los hombres. Y la única manera de nosotros poder seguir ilustrando a Dios es que nosotros hablemos desde esa perspectiva humana, donde nosotros decimos: Dios ama, Dios razona, Dios piensa. Y eso es humanizar a Dios. Eso es humanizar a Dios. Explíqueme eso. Ahora bien, hay otro concepto, aparte de mostrar a Dios dentro de ese círculo de la Torá. Hay otra línea que es aún más profunda, pero es la línea que los cristianos no manejamos, que viene siendo la línea cabalística. Esa línea cabalística donde muestra a un Dios infinito, a un Dios que no tiene forma de explicarse de manera humana, donde Dios ya no se humaniza para revelarse a los hombres. Ok, ábreme un paréntesis. Tú me estás diciendo que a veces nosotros encasillamos a Dios en un término humano Para poder revelarlo a la tierra. Explícame. Perfecto, mira, nosotros para poder hablar de Dios, le ponemos a Dios todos los atributos humanos y a la misma vez tratamos de conectar los atributos humanos con los atributos divinos que no podemos explicar de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios es amor, porque nosotros amamos. Y la única manera de nosotros entender el amor de Dios es que nosotros entendamos el amor que sentimos por alguien más. Entonces lo que hacemos es que ese amor que sentimos por alguien más
lo que hacemos en Dios es que lo incrementamos, buscando la manera de hiperbolizar ese amor que tú y yo sentimos. ¿Qué es hiperbolizar? Es exagerar algo que nosotros vemos como verdad, pero queremos llevarlo hasta el extremo. Al llevarlo hasta el extremo, nosotros decimos, Dios es más que amor. Por eso tú vas a observar que cuando hablas de Jesús y su venida a la tierra, y la revelación de Dios en Jesús, dice, de tal manera amó Dios. Ese de tal manera es la exageración de un amor que el ser humano no puede discernir ni puede entender, pero tampoco puede explicar, porque es más allá que su razonamiento. Entonces, si nosotros nos quedamos en Dios como el Antiguo Testamento, en la Torá, sería el Dios de la Merkabah. El Dios de la Merkabah es ese Dios que se revela en todo el Antiguo Testamento, desde todo el Génesis. Sin embargo, los que son cabalistas no hablan del Dios que se revela en todo el Génesis ni en toda la Torá, sino que habla precisamente del Dios que se revela en Génesis 1. ¿Cuál es ese Dios que se revela en Génesis 1? Es el Ein Sof, que es el Dios eterno. ¿Cómo es? El Ein Sof. Wow. Viene hablando del Dios eterno, del Dios infinito, del Dios que es y no es. Que es y no es. Cuando hablo del Dios que es y no es el Dios que habita en el territorio en el que nosotros podemos discernirlo y en el territorio en el que no podemos discernirlo. Cada nivel del ser humano o de algo creado tiene una dimensión en la que para ellos, donde ellos están, es lo real y irreal en el lugar donde ellos nos habitan. Por ejemplo, para nosotros nuestro mundo es lo real. Como debe de ser. Como debe de ser. Sin embargo, nosotros, porque no percibimos el mundo espiritual, entendemos que no es real. Incluso la Biblia dice que lo que se ve Es fue creado de lo que no se ve. Ahora, si ese texto me dice a mí que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, me está dando a entender que aún es más real lo que no se ve que lo que se ve per se. Dando a entender que si nosotros hoy disfrutamos de esta realidad presente, la cual es prácticamente ficticia para los que habitan en el mundo de los espíritus, entonces está dando a entender que el mundo natural espiritual es mayor que el nuestro. Sin embargo, los ángeles mismos no disfrutan de lo que tú y yo disfrutamos, porque ellos no pertenecen a esta realidad. Para ellos esta realidad es inexistente, al menos que Dios se la revele. De igual modo, para nosotros el mundo espiritual es inexistente, al menos que Dios nos lo revele. Ahora, vuelvo y caigo. ¿Quién es Dios? Sí, ¿quién es Dios? Hay gente que está ¿Quién es Dios? Que quieren saber quién es Dios. Voy a meterme en un problema. Y antes de tu entrar, sabes que el niño Ajá. a veces le hace pregunta a papá y a mamá. Ajá. ¿Quién es Dios, papi? Y a veces papá y mamá, no, Dios es papá, está en el cielo, pero no hay una explicación. Dios es el creador, pero aquí yo quiero que tú profundices quién es Dios. Exacto. Tomando en referencia todo lo que yo te he dicho hasta ahora, quisiera enfatizar en que Dios no puede ser explicado. Es el primer Dios no puede ser explicado. Jesús, escuchen, Dios no puede ser explicado. Y a la misma vez puede ser explicado. No hay palabras que definan a Dios, pero hay hechos que revelan a algo que se puede parecer a Dios. Dios no es el resultado de mi búsqueda, Dios es la búsqueda que yo tengo continuamente de saber quién es Él. Nosotros queremos tener un resultado al buscar a Dios. Sin embargo, Dios no es más, escúchame, Dios no es más que nuestras experiencias de vida continuamente. Quien quiere conocer a Dios tiene que lograr conocerse a sí mismo. Y es en el único momento que podrá reconocer un fragmento de Dios en la vida del ser humano. Y a ese fragmento es lo que llamamos Dios. Es que estamos hablando de un ser infinito que habita en la existencia humana y fuera de la existencia humana. O sea, Dios está dentro del universo, pero está también fuera de él. Antropomórficamente, Isaías dice que Él está sentado en el cielo y los pies le llegan a la tierra. Pero los textos también revelan que la tierra misma está en las manos de Dios.
Entonces Dios habita en un multiuniverso y habita dentro de tierra, dentro de los planetas existentes, todo lo creado. Habita Dios en todo ello. Ahora, una parte de Dios se revela en todo lo creado. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Sí. Entonces tú tienes que investigar todo lo creado para que conozca en cada cosa creada una partícula de Dios. Y a eso le llamarás Dios. Tus prácticas de vida continuamente revelan quién es Dios. Tú decías, Dios está dentro del universo y está fuera del universo. Fuera del universo. Dentro de la existencia y está fuera de la existencia. De hecho, nosotros conocemos filosóficamente, ¿verdad? Y científicamente, nosotros hemos escuchado hablar, aquí viene una línea cabalística que no quiero hablar mucho de ella, porque el cristiano, como nosotros, ¿verdad? Muchos no dominan esos términos cabalísticos, tampoco dominan, ni les interesa muchos de ellos. Algunos dicen que sí, pero la gran mayoría le interesa más la Merkabah, que viene siendo pues la Torá escrita, la Torá hablada, etcétera, ¿no? Esta Merkabah es la que revela a Dios como un ser humano, donde se revela a Dios mostrándose en los seres humanos como en esencia, pero ya vendría siendo en la forma en como Dios creó al ser humano, ¿verdad? Que dice la Escritura que Dios no hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, si somos imagen y semejanza de Él, estamos hablando que somos en carácter, ¿verdad? Somos en carácter y en gobierno parecido a Dios. Entonces, todo el que quiere ver a Dios, tienes que conocer el carácter de Dios en ti. Ahora, hay gente que comete el error de revelar un carácter que está totalmente contrario a Dios y tergiversa a Dios en la vida de ellos y en los ojos de muchos. Por ejemplo, si tú eres una persona que está conforme al carácter de Dios, conforme a su imagen y semejanza, y tú terminas haciendo cosas que Dios no hace por su humanidad, como los males, entonces tú estás tergiversando el carácter de Dios. Wow. Ahora bien, científicamente, como decía anteriormente, y filosóficamente, hay conceptos que hablan sobre Dios, pero no hablan señalando a Dios como en ese concepto. Por ejemplo, tú has escuchado el término del Big Bang, ¿verdad? Sí, claro. Ok, tú has escuchado ese término. Ese término del Big Bang es un término que ya los cabalistas lo habían trabajado antes. Y es conocido como el Sin Sun. Antes de que se hablara de el Big Bang, ya los cabalistas de antaños habían hablado del Sin Sun. Ahora, ¿qué es el mismo Big Bang? Lo que pasa es que científicamente se ve una gran explosión de átomos, ¿verdad? Chocando y creando una nada donde entonces empieza a reproducirse el todo. Sin embargo, el Sin Sun lo que habla es de la extracción de Dios, donde Dios deja de estar en un lugar y al dejar de estar en ese lugar en su esencia completa, la nada de ese lugar empieza a crear el todo de lo que hoy vemos. Entonces Dios lo que hace es extraerse cuando Dios necesita crear. Porque su esencia eterna no permite crear cosas tan inferiores. Esto está demasiado glorioso, poderoso. ¿Dónde está Dios en este momento? Dios está en todos los lugares creados. O sea, Dios está en una discoteca ahora mismo. No, porque si tú dices en una discoteca, tú estás diciendo que Dios está ahí como en una discoteca. Dios está en los que están en la discoteca. Dios no habita en cuatro paredes. Dios está en los que están en la discoteca. Exacto. Aunque estén bailando. Todo el ser humano tiene una partícula divina. ¿Me puedes explicar? Ok. Lo que pasa es que, bueno, para que no me malentiendan los que no creen quizá en esta parte que voy a definir, ¿verdad? Cabalísticamente, reitero, ¿no? Porque no estamos hablando de la Merkabah en este momento, que sería de la Torá, que eso es lo que todos creemos, ¿no? Ok, yo creo también en lo que le voy a decir, pero quiero dejar las cosas claras. Está muy bueno, Ok, según todo lo que tiene que ver con la Torá se revela a Dios físicamente solo en los que cumplen con Él. Eso sería práctica. La práctica hacia Dios, hacia lo que es Dios, a la demanda de Dios, la devoción, la etc. búsqueda, el ayuno, la oración. Pero cuando hablamos de la creación de Dios y hablamos de que todo lo que existe es hecho por Dios, tenemos que hablar de la energía de Dios. Cuando hablo de la energía de Dios, es que yo no veo a Dios como una persona, sino como una energía
positiva, que es la creadora de todo lo que existe. Esa energía es una energía que razona. No es la energía eléctrica que tú conoces. Es una energía que razona. Es la energía que le da existencia a todo y que permite que todo viva. Una piedra tiene vida. Los árboles tienen vida. Sí. Lo que existe tiene vida. ¿Y la vida de dónde viene? De Dios. Lo que pasa es que eso lo llamamos Dios, pero es una energía que da vida. Ahora, la gente se ofende cuando se le dice a Dios energía porque tiene la mente muy limitada a una energía eléctrica. O tiene la mente muy limitada a una energía positiva o negativa de los hombres. Sin embargo, cuando hablo de la energía, es de la energía que le da razón a la existencia de todo. Le da vida a la vida. Le da vida a todo lo que existe. Perfecto. Amén. Ahora, cuando tú cumples con Dios, lo que tú estás haciendo es que tú estás cambiando. Esa energía que tú tienes, que no conoces el nivel a la que puede llegar en tu vida, tú empiezas a practicar esa energía como energía positiva. Tú y yo tenemos una energía. Por ejemplo, mira esto. Ahí pasa un cable de alta tensión. Ese cable de alta tensión está llevando energía. El uso de esa energía, ¿quién la da? El cable, no, el uso, no, está enviando la energía. Pero el uso de la energía, ¿quién la da? El cable. No, Tampoco. quien recibe la energía. El transformador sería entonces. No. Quien recibe la energía, por ejemplo, el cable de alta tensión está mandando energía a tu casa. Perfecto. El uso de esa energía, ¿quién lo da? Tú. Ok, yo la estoy usando. Exacto. Ahora caí. Al tú usar la energía, tú eres que sabe para qué usarla, si positiva o negativamente. O sea, tú lo que me estás diciendo, Que Dios puso espíritu en nuestras vidas y nosotros decidimos cómo usar el espíritu, si positivo o negativo. Por eso es que la Biblia dice que cuando a Satán se le encuentra el mal, fue porque dejó de practicar el bien con la energía positiva que tenía, y al rechazar el bien deja un vacío negativo. Y eso se convierte en energía negativa. Un paréntesis. He escuchado a algunos predicadores diciendo que dentro de él había un espíritu. Automáticamente él decide irse por la vía contraria y tratar de darle un golpe de estado al Todopoderoso. Dice que un espíritu sí apoderó de él. Que un espíritu se apoderó de él. Sí, automáticamente él decidió no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Que es un error decir que un espíritu se apoderó de él. Porque si decimos que un espíritu se apoderó de él, estamos diciendo que habían espíritus ambulantes que se gobernaban solos. Y ellos eran también creados por Dios. Sin embargo, el mal es ausencia de bien. Perfecto. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, no es que un espíritu se apoderó, es que él utilizó mal su energía. Él utilizó mal el bien que Dios puso, su hermosura, su belleza, la usó mal. Ahora, eso es tomando en referencia lo que dice la Biblia, tratando de hablar de Lucifer, ¿verdad? De Luzbel, el cual puedo decirte que eso es una interpretación. Es una interpretación, o sea, yo no puedo enfocarme en eso y entender que ese exactamente es Satán o Satanás, el ángel caído. La Biblia me está utilizando, hablándome de otra persona, un rey, el rey de Tiro. Y me está hablando de esa persona y lo que se ha hecho es que se ha llevado esa ideología, ¿verdad? A ilustrar a un ángel caído, ¿verdad? Porque la Biblia dice tú, lucero de la mañana, etc. Pero yo no puedo detenerme ahí. Yo necesito llevar esa aura de mal o ese Satán, no dejarlo simplemente en un ente, sino llevarlo a todo el que practique el mal. No llevarlo a una persona, a un ángel solamente. Porque la gente quiere entender que hay un ángel nada más que le está haciendo la guerra, que ya se llama Lucifer o Satanás. Sin embargo, no quieren entender que tenemos un Satán, que le estamos dando permiso de utilizar nuestras energías. Por ejemplo, fíjate cómo se utilizan mucho los Satán dentro de nuestras iglesias hoy en día. Y menos a Dios.
El Haxatán se usa cuando, sabiendo yo que tengo energía positiva y autoridad y poder de parte de Dios de ser creador tal cual es Él, nosotros nos convertimos en destructores. Por ejemplo, tú estás creciendo, tú estás avanzando y de repente yo, en vez de usar esa energía positiva para crear cosas de crecimiento donde el Dios invisible se haga más visible, nosotros terminamos criticándonos unos a los otros. Ahí estamos transformando la energía positiva en energía negativa. Por ejemplo, te están viendo a ti crecer y en vez de resaltar tu crecimiento, ¿sabe lo que hacemos? Que criticamos tu crecimiento. Entonces, invertimos mucha energía positiva en cosas negativas. Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios tiene manifestaciones. Bastantes manifestaciones. ¿Cómo de cuáles manifestaciones? Las primeras manifestaciones que Dios tuvo fue en la conciencia humana. En la conciencia. En la conciencia humana. Cuando el ser humano, luego de su evolución, cuando todo fue creado, todo lo que es creado evolucionó. De hecho, nosotros vivimos dentro de la evolución. Todo lo que es creado, todo lo que tú puedes ver, tuvo una etapa para reproducirse. Pero esto que se reprodujo es parte esencial de Dios, porque fue la energía de Dios. Entonces, el hombre que es creado también tiene esto. Ok. La conciencia humana revela a Dios dentro de sí mismo primero. Bueno, eso sin contar que según el Génesis, antes de que el hombre apareciera, ya todo había aparecido. Esa es la primera manifestación de la que tú me estás hablando. La primera manifestación es la de la conciencia humana. ¿Por qué la de la conciencia humana? Porque el hombre es el primero en pronunciar a Dios. Porque es el primer ser que razona, o el único ser que tiene ese nivel de razonamiento como para expresar a Dios. Sin embargo, todo lo que existe tal cual anuncia a Dios. Los salmos hablan de que la luna, las estrellas y todo lo creado, ¿qué hace? Anuncia su nombre. Anuncia su nombre, su gloria. Todo lo que respire, alabe a Dios. Alabe a Dios. ¿Por qué? Ahí entro. Todo lo que respire, alabe a Dios. Si todo lo que respira tiene que alabar a Dios, para poderlo hacer, tiene que haber descubierto a Dios en su conciencia. Si no lo descubre a Dios en su conciencia, no hay manera. Tremendo. Esa es la primera manifestación. La primera manifestación. La segunda manifestación. La segunda manifestación de Dios consiste precisamente en, una vez el hombre decide creerle a Dios, lo manifiesta. ¿Dónde está? Por el nivel de su creencia. Dios existe en todos los lugares, te dije, a la misma vez es como si no existiera en todos los lugares. ¿Por qué? Porque aunque Dios está aquí ahora mismo, ¿verdad? Y si tú y yo no le creemos a Él, ni tenemos fe en Él, es como si no estuviera. Mira, hay una preguntita antes de proseguir, que escribe Jaime de México, y él está preguntando y está diciendo: ¿cree que Dios tiene el control? Aunque están sucediendo muchas cosas malas y difíciles en el mundo entero. Que si creo que Dios tiene el control. Bueno. O sea, él lo que está tratando de decir, que la situación que estamos viviendo, si es permitida por Dios, perfecto. Si Dios está pendiente de eso. Sí, Él está pendiente de su creación completamente. Ahora, su creación ha cometido errores que le han llevado a una consecuencia. Por ahí hay gente que utilizan textos que no existen en la Biblia como para decir que no se mueve una hoja de un árbol sin que el Eterno lo permita. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia sí dice en el Salmo, creo que 138, si no recuerdo, verso 6, dice que Dios a lo creado le puso leyes para que se rijan bajo esa ley.
está la ley de la fauna, la flora, está la ley de muchas, el hombre mismo tiene la ley de la biología, ¿verdad? Donde nosotros nacemos, reproducimos y morimos, ¿verdad? Y está constituido que el hombre muera una vez. Todas esas cosas que están bajo leyes, ya la ley de vida o muerte está sobre ellos. Dios no tiene que darle una orden de que pase o no pase. Ahora, Dios sí está esperando un resultado de otra ley que puso, y es que todo aquel que cumpla el bien de Dios en los días postreros podrá ser salvado. Dios no puede detener lo que está pasando, porque lo que está pasando es la consecuencia del hombre. Y si nosotros necesitamos que Dios se revele por completo con todos sus hijos, pues nosotros necesitamos que estas cosas acontezcan para que llegue el día de su máxima revelación. Dios mío, o sea, Dios... Él está pendiente. Está pendiente. Claro, Él está pendiente, porque si tú le hablas, Él te escucha. O sea, cuando hay un accidente y mueren 25 personas, Ajá. aunque murieron, Dios está pendiente. Dios estaba pendiente. Ahora, Dios no mandó una orden de que esa gente debía morir. Esa gente murió porque en la vida hay accidentes. Esta es nuestra vida. Este es nuestro espacio-tiempo. Y en este espacio-tiempo, pasado, presente y futuro, quienes manejamos ese tiempo somos nosotros. Ahora, Dios puso leyes para que nosotros vivamos ordenados en ese tiempo con lo que es correcto. Y nos dio un manual de instrucciones. Muy poderoso. En ese manual de instrucciones nosotros nos está diciendo lo que es correcto, para si un día llega la muerte que está en la ley de que tenemos que morir, nosotros morir correctamente, haciendo lo que es correcto, practicando el bien, energía positiva. Tremendo, tremendo. Hay otra preguntita que está muy interesante. Seguimos en el mismo tenor. Esta pregunta la hace mi querido suegro Chichi, Jesús Hernández. Él dice: ¿por qué los ángeles ya no se manifiestan como antes? ¿Por qué los ángeles no se manifiestan como antes? En tiempo atrás había muchos ángeles y hoy ya ni se ven. Ok, los ángeles no se muestran, no es que no se muestran, perdón, ellos se muestran, es que no lo vemos. Pero la pregunta que él dice, ya no están como antes. No, ellos están como antes, es que la gente no lo ve. Me gustaría después hacer un espacio, hablar de la angelología. Sí, de angelología. Muy bueno, pudiéramos hablar. Pero tú crees que los ángeles... Así hablaríamos del primer proceso de los ángeles, que lo pasaron primero que nosotros. Para poder... Exacto. Entonces, ¿tú crees que los ángeles están como antes? ¿Están como antes? Están aquí, están moviéndose en el espacio-tiempo, en el mundo espiritual, se están moviendo en su mundo, se están moviendo en el mundo físico, solo que no lo vemos. Pero no lo vemos es porque ya la gente ha dejado de creer. Wow. Sí, pero en el tiempo atrás los ángeles comieron con Abraham. Pero ¿por qué? Porque ellos creían. Pero algunos de nosotros creemos. Algunos de nosotros creemos, pero el asunto está en que si tú no lo ves, porque yo lo veo, yo lo he visto y lo veo. De hecho, el día de mi llamado yo escuché la voz audible del Eterno y me habló, y yo he vuelto a escuchar esa voz nueva vez. Yo sentía a los ángeles sobre mi habitación, yo clamando a Dios. Yo lo siento. Yo he tenido esa experiencia. Hay experiencias. A mí me han tocado. La diferencia cuando es... Escúchame, déjame interrumpirte en esto. Yo recuerdo, porque ya estamos aquí, ¿no? Yo recuerdo que me pasó algo en Chicago, Illinois. Ahí me pasó un caso que ojalá esa pastora luego vea el video y que ella testifique de esto en Chicago, Illinois. Una persona, primero le voy a llamar persona porque es humanizado. Ok, una persona llega a mí y llega donde está la pastora también. Pensábamos que andaba buscando dinero. El hombre lo único que hizo fue acercarse, y no conocía a ninguno, un hombre anciano, bajito, con ropa de campo. Y se acerca y dice, me dice a mí, el Dios aún quiere levantar a la generación gigante de gloriosos que lo manifiesten a Él. Y te escogió a ti. Y la conversación que tienen ustedes dos ahora mismo, de las situaciones que tiene la pastora, él no sabía, no lo conoce, que tiene la pastora, es que Dios está restaurando y vivificando a sus hijos. El hombre está hablando y nos está ministrando y nos está diciendo cosas, y nosotros estamos asustados, la pastora y yo, porque decimos, pero ¿y este hombre? ¿De dónde salió?
De repente, ¿y cómo que estamos hablando solo? Estamos hablando con una persona que estaba ahí hace rato, queremos darle algo, porque vimos que era un hombre de campo, un hombre esto, y dice, no hemos visto a nadie. Fuimos donde, porque fue bueno, valga la promo, fue en un McDonald's. Y fuimos y nos paramos y le preguntamos a la gente, no lo vieron. Es que, ¿cómo no lo van a ver si el hombre está vestido como nadie? Y es un anciano. Y está parado hablando con nosotros. Estamos nosotros hablando en voz alta y él está hablando lo que nosotros estamos hablando en silencio, bajito. Nosotros terminamos deduciendo que era un ángel. Que era un ángel, perfecto. Yo tuve una experiencia en varios lugares. Aquí en casa, pero una que me sacudió fue en Ecuador. Bueno, me hospedaron en una casa donde eso era una batalla, ya te puedes imaginar. Y 3 de la mañana, yo siento que me hacen así, por el toque, a veces es difícil de explicarlo, porque hay gente que no entenderán. Era un toque de alguien que tiene poder, no era un toque humano. Cuando te toca, tú sientes que se te engrifa la piel, pero siente paz. Siente paz. La diferencia que cuando ya es batallas espirituales, tú sientes algún tipo de temor. Exacto. En conclusión, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué hay gente que ven más demonios? O sea, gente que sueñan, pero vi al diablo, estaba peleando con espíritu. Y es cierto, porque yo mismo he tenido sueños peleando con principados, con demonios. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente que van a ser bendecida con esta poderosa entrevista. Hay gente que tienen más sueños con demonios, ven más demonios que ángeles de Dios. Lo que pasa es que conforme a su práctica. Acuérdate que yo te hablaba de la energía. Y te decía que hay personas que practican el bien continuamente, pero hay otros que son muy dados al mal continuamente. Entonces ellos han distorsionado su energía. Y han estado usando su energía para cosas totalmente negativas. Y al utilizar su energía para cosas totalmente negativas, por todo su ser se convierte en cosas negativas. No ven otra cosa en su visitación que no sean a los demonios, a los espíritus. Y no puedo decirle que no vean espíritu contrario, no puedo decir que no vean espíritu negativo, lo están viendo. Pero el hecho de que ellos lo que más ven es eso, es precisamente, escucha, es precisamente por su práctica. Por su práctica. Porque, por ejemplo, tú ves espíritus de demonios, pero tú ves que ellos te quieren sacar del orden que tú estás. Pero hay otros que ven a los demonios como verse ellos mismos caminando en la tierra. O sea, ellos continuamente ven los demonios porque su energía negativa, a eso es que lo proyecta continuamente. Ahora yo te voy a decir una cosa, los demonios respetan la energía positiva. Los demonios respetan a los que le cumplen a Dios, a los que andan conforme al bien. Ellos respetan eso y retroceden. Te digo algo. ¿Por qué hay personas que no les cambia esa vida continua? Es por lo que viven. Jesús dijo, Yeshua, el más grande rabino que ha existido, el más grande revelador del Eterno que ha existido, dijo, yo les hablo del reino porque de allá vengo. Muy poderoso. O sea, yo les hablo de cuando venían los males, gente endemoniada, gente con problemas, él no terminaba, ¡fuera! ¡Demonio! La Biblia dice que cuando el gadareno supo de él, inmediatamente quien se turbó y se desesperó fue el gadareno. Pero que ahora los que se turban y se desesperan son los cristianos. Cuando venga un demonio. Cuando el demonio vio a Jesús que portaba la bendición de Jehová y practicaba el bien y caminaba conforme a lo correcto, cuando lo vio, lo reconocieron y dijeron, espérate, viene del Eterno, del bueno, del yo soy. Este perfume es diferente. Esto es diferente. Inmediatamente ellos se turbaron, pero ¿qué tiene contra nosotros? Y todavía Jesús no había dicho nada. ¿Qué tiene contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Se alborotaron ellos. Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, ¿la condenó? No. Tú y yo, o un grupo por ahí, ¿verdad? Para tratar de sacarnos un poquito, estuviéramos reprendiéndola.
Estuviéramos reprendiendo espíritu de homosexualidad, demonio de homosexualidad, de adulterio, de fornicación. Estuviéramos en eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue demostrarle a él el amor que él tenía a ella. Y al mostrarle el amor que tenía, ella pudo ver la diferencia entre el amor de Jesús sobre ella y el odio de los que las acusaban. Porque el que acusa siempre tendrá odio en el corazón, mas el que ama siempre tendrá restauración. Por eso es que cuando tú ves a una persona que siempre tiene en su boca un demonio, siempre tiene en su boca un mal, siempre tiene en su boca una pesadilla, un problema, es por su práctica. Muy poderoso. La pregunta para seguir, como está muy gente que conocen al Dios el Shaddai, Shabaón, Jehová Rafá, y hay un sinnúmero de gente que escuchan esto y dicen, pero ¿qué significa esto? Jehová mi estandarte, mi bandera. Sí, tú puedes dar una aclaración de esos nombres, específicamente no sé cuánto hay. Hay muchos, hay pero muchos. Que sea de 5 o 6. Ok, mira lo que acontece. Yo voy a hacer... Antes de, tú sabes que Dios se identificaba con personas de una forma diferente y le daba un nombre. Ejemplo, a Moisés le dijo, y cuando yo vaya, ¿quién le digo quién me envió? Le dijo el yo soy. Yo soy. Bueno, ahí en ese yo soy aparece es lo que es el tetragramatón. El tetragramatón es precisamente el nombre de Dios revelado a Moisés, pero impronunciable. Impronunciable. El tetragramatón son las consonantes de lo que tú y yo hoy vemos como Jehová, pero es conocido exactamente como Yu, Hei, Bao, Hei. Ahora, ese tetragramatón luego se trabaja para ponerle dentro las vocales o Nikudo de Adonai. Ahora bien, el nombre de Dios es impronunciable y al ser impronunciable entre las ideas judías, ya no entre nosotros, ¿no? Pero entre las ideas judías, lo que hicieron fue colocarle a Dios los nombres de sus manifestaciones. Colocarle a Dios los nombres de sus manifestaciones. Cada vez que Dios se manifestaba, en lo que Dios se manifestaba era el nombre que yo le daba a Dios. Entonces, para mí Dios era esa manifestación. Por ejemplo, los nombres de Dios todavía no terminan, aunque haya muchos que se enojen. Pero los nombres de Dios no terminan. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya una manifestación de Dios, aún en este tiempo, yo puedo darle ese nombre a Dios. Por eso te hablaba ahorita. Todo va a depender de cómo se revele Dios en la vida tuya o en la vida de otros. Mi sanador. Mi sanador porque se reveló en sanidad. Porque simple y llanamente tú estabas enfermo y Él te sanó. Ahora, hay esos nombres, cuando tú lo buscas en las escrituras y lo encuentras, es en los nombres donde Dios más se reveló, pero tienen que ver con la mayor necesidad del hombre. Con la mayor necesidad del nombre. Jehová Shikenu, Jehová Shabaot, Jehová Rafa, Jehová Elohenu, Jehová Jireh, Jehová Nisi. O sea, todos esos nombres revelados en las escrituras, donde Dios se mostró. Vuelvo y digo, que cada uno de estos nombres es como si estuviéramos humanizando a Dios. Como un Dios médico, como un Dios guerrero. Por eso hablaba que la Torá, ¿verdad? Habla precisamente de un Dios antropomórfico. De un Dios que para poderse entender hay que hacerlo hombre. Para poder entenderlo, de lo contrario no hay manera, o si no vamos a tener que irnos a lo místico, y es lo que lo evangélico no le gusta, porque se sienten incómodos si tú le hablas de un misticismo que a final de cuentas es un razonamiento de personas que más que agarrar una Biblia están tratando de conectarse con la naturaleza per se. Y la naturaleza y el cosmos están revelándole quién es el Dios que habita fuera de la existencia humana y dentro de la existencia humana. O sea, estamos hablando de que la cábala lo que está haciendo es, o lo místico hebreo lo que está haciendo es, revelándote a Dios, no por medio a una escritura, sino por medio a la experiencia de vida. Entonces, dentro de lo que es nosotros, por ejemplo, nosotros que usamos mucho. Nosotros usamos mucho porque la Biblia nos manda y el mismo Yeshua nos mandó a orar. Porque una de las maneras que nosotros tenemos más simplificada de conectar a Dios es hablando con Él. Pero observa que dentro de la conversación que tenemos con Dios cometemos el error de no saberlo escuchar. Entonces nosotros creemos muchas veces que tenemos más que decirle a Dios que decirnos a nosotros. Muy tremendo, muy tremendo.
Por eso tú te vas a encontrar con personas que se tiran de rodillas a orar, pero no conocen el nivel de meditación. A los que Dios se les reveló más fueron a los que meditaban. Por eso las culturas más antiguas hablan de meditación. Porque explícame lo que tú estás diciendo. A lo que más Dios les revelaba era porque tenían un nivel mayor de meditación. Claro, es que cuando tú meditas, tú conectas todos tus sentidos a algo sobrenatural. Cuando tú oras, lo único que tú haces es hablar y tratar de sentir algo mientras hablas. Y a veces lo que sientes por lo mismo que tú dices y no por lo que estás escuchando. A veces tú estás de rodillas y te estás diciendo, Jehová, porque tú eres esto. Por ejemplo, tú el que ora, le recuerda a Dios lo que Dios es. ¿Y tú crees que Dios necesita que le recuerden que Él es poderoso cuando Él lo sabe? Si tú sabes de lo que dice la Biblia es porque Él la mandó a escribir. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos tiramos de rodillas y lo que empezamos es: tú abriste el mar por la mitad, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y esa es la oración de la gente. Entonces, el nivel de meditación es gente que están aprendiendo. El nivel de meditación, señores, los hindúes meditan. Quizá alguien se ofenda porque mencione los hindúes, pero aunque ellos tengan más dioses de lo que podamos imaginarnos, hasta en la vaca tiene dioses, pues esa es su cultura, esa es su línea, pero ellos tienen lo que es la meditación. Las culturas antiguas no leían, meditaban, señores. No había escritura. Nosotros somos los que hoy leemos. Y lo que estamos leyendo es la historia de otros que meditaron. Pregunta, porque sabe que el público es muy amplio. Exacto. Es muy poderoso. Exacto. Público. ¿Cómo yo puedo meditar en Dios? Meditar en Dios es de conectarte de todo lo que es del sistema para conectarte a la naturaleza. El sistema te desvincula de Dios, te desconecta de Dios, porque el sistema no es más que el gobierno hecho por el hombre para reemplazar la conexión natural. O sea, el hombre se está desconectando de Dios precisamente porque le hace caso al sistema. Ahora, este sistema es producido por hombres avaros, por hombres egoístas, orgullosos, que quieren gobernar ellos y no permitir que Dios gobierne. Wow. Dios mío. El sistema de gobierno, de reino, de gobierno, de toda clase de cosas que hay por ahí, estos sistemas lo que están haciendo es que el hombre está detrás de poderíos. Entonces, como está detrás del poder, lo que hacen es sustituir a Dios con su sistema. Mira, hay una pregunta que le hicieron, que quiero hacértela, que seguimos en el mismo tenor. Ajá. ¿Cómo yo puedo acercarme a un Dios tan poderoso? ¿Cómo puedo acercarme a Él? Bueno, Ya que hablamos, ¿quién es Dios? Ajá. Y tú explicaste quién es Dios, ahora cómo yo me acerco a Él. Ok, revelándole la necesidad que tú tienes y tu imperfección. Esa es la única manera, no hay otra forma. Muchos han cometido el error y lo que han hecho es alejarse más porque ellos han entendido que para poder acercarse a Dios necesitan ser como Dios. Mira, aquí hay una pregunta que hace Domingo. Domingo le está haciendo desde San Martín. Él pregunta: ¿por qué ya los milagros no se ven como antes? Ok, es una respuesta que me gustaría dar. Pero si quieres te doy la otra tuya primero y después te doy esa. Ok, que esté atento el joven ahí. Oye esto, necesidad de Dios. Muchos cabalistas entienden que Dios no necesita porque entonces tendría un déficit. Ok, se convierte esto en voluntad. ¿En qué? Voluntad. En voluntad. Lo que pudiéramos llamar como necesidad, pudiéramos llamarlo como voluntad. Ok, que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Ok. No hay muchas voluntades, hay una sola. Y esta voluntad tiene que ver con salvación. ¿Con qué? Salvación. No tiene que ver con sanidad, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con milagros, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la voluntad de Dios, que es salvar. La voluntad de Dios no está encasillada en riqueza o pobreza, o en sanidad o en enfermedad. No está encasillada ahí. Ahora bien, conforme a lo que es conocido como fe, tú aprendes a escuchar al Dios invisible. Ese Dios invisible te hace entender a ti que Él va a hacer algo contigo. Y eso que Él dice que va a hacer contigo
es a lo que tú le debes tener fe adicional a tu salvación. Por ejemplo, tú no puedes tener fe a lo que Dios no haya dicho. Tú tienes que tener fe a lo que Dios diga que va a hacer. De lo contrario, yo pudiera levantarme de aquí ahora mismo y decirte a ti, llévame donde hay una tumba de alguien que tú quieras que resucite, que yo tengo fe para resucitarlo. Pero Dios no lo dijo. Pero Dios no lo dijo. Aunque Él lo puede hacer. Pero claro que sí. No se tiene en duda. Lo que sí se duda es que Él lo vaya a hacer si no te lo dijo. Entonces aquí viene el nivel de meditación en el que yo, antes de querer tener fe en que algo pase, primero medito en Dios para ver qué Dios quiere hacer. ¿Cuál es su voluntad? Exacto. O no, ¿cuál es su voluntad? No, porque la voluntad de Él tiene que ver con salvación, pero la salvación no tiene que ver con enfermedad, muerte o sanidad. No, es para saber si Dios tiene planes de hacer eso con ese. Porque si Dios tiene planes de hacer eso con esa persona es porque parece ser que hay un grupo de 1000 gente o de 3000 gente o 4000 gente que al Dios hacer eso lo va a llevar a su voluntad, que es la salvación. Muy fuerte. Si Dios sabe que tú inválido le va a dar más resultados para que su voluntad se cumpla en otros, te deja inválido. Yo meditaba en esto. Sabes que yo hago un evento y tú lo sabes, los eventos más fuertes, Dios a la gloria, aquí en Villahermosa. Y yo decía, Dios es capaz de hacer que cualquier persona para un evento invierta miles y miles de dólares con la única intención de salvar a uno. De salvar a uno, claro. Veces, porque es su voluntad perfecta. Y no. A veces nosotros agarramos 20 cámaras que aquí, que allá, grabamos un cortometraje, tírate de aquí, espérate que el video va a impactar. Y a veces, de todo. Y a veces el video tiene 1 millón de reproducción. Una sola gente te llama. Pero una sola persona. Cuando yo lo vi, Dios me habló, yo me estaba casi quitando la vida. Pero cuando vi el video, ¿cómo puedo bendecirte? Dios es capaz de permitir que tú pasaras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y la otra semana para grabar ese video, para hablarle a una sola persona. Exacto. Otra cosa, y con esto ya termino y cierro. Cuando tú entras en esa dimensión, es en el único momento que tú puedes entender a tu prójimo. Y vuelvo y digo, hasta que tú no entiendes a tu prójimo, no entiendes a Dios. Y hasta que no te entiendes tú mismo, no entiendes al prójimo. Guay. La Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo aprendo a amarme, si yo aprendo a entender quién soy, cómo soy, yo puedo entender por qué tú estás pasando por eso. Y es en el único momento en el que yo actuaré como un Elohim, que es como dice el Salmo 82, creo que dice, vosotros dioses sois, Elohines, pero como actúan como hombres morirán. En otras palabras, como actuamos con energía negativa, como negativos moriremos. Pero si actuamos con energía positiva, en vez de nosotros morir como una persona rachá, inmundo, perverso, maldito, nosotros estaremos dando vida, porque ya descubrimos la vida como jueces, Elohines, que veremos tu mal y queremos traer justicia de paz. No queremos condenarte, no buscaré la manera de arrollarte, de matarte, de aniquilarte. No, el practicar esto que estamos hablando, esos principios que no deben dejarse. Ok, usted ya está contento porque usa arete, ya usted está contento porque ya no le molestan con los pantalones, ya usted está contento porque no lo molestan con ropa, pues entonces no pierda lo que te conecta con Dios. ¿Por qué tú, ya que no te molestan con esas cosas triviales, has perdido también la otra esencia? Pues me parece ser que tú eres de lo que no puede vivir sin eso. Vuelve a eso entonces para que vuelvas al Dios que se te reveló una vez. Muy poderoso. Yo necesito que tú ores. Siempre concluimos haciendo una oración por esas personas que están ahí, que van a estar viendo esta entrevista que está poderosa, quién es Dios, y están diciendo, yo necesito que ese hombre ore por mí, necesito que ese ungido declare una palabra sobre la enfermedad que tengo para que se vaya con la autoridad que Dios le ha dado. Necesito que ese hombre ore por mis hijos, por mi casa, por mi finanza, por mi familia. El espacio es todo tuyo. Primero, antes de orar, voy a darte un consejo. El consejo es: vuelve a la práctica. Amén. Que te conecta a Dios. Vuelve a la práctica que te revela quién es Él. Vuelve a la práctica que te ayudó a salir de las drogas, que te ayudó a salir del robo, de la mentira, de la calle.
Vuelve a la práctica que cuando tú estás de rodilla o estás tirado en la habitación, en el cuarto, en la casa, en el plato de la casa, en el monte, que tú sientes como paz, pero cuando te vas de ahí, sientes que no necesitas volver, pero que quieres. Vuelve a eso. Haz como un hábito el tratar de hablarle a Dios. Haz como un hábito el tratar de conectarte con Él para que esa paz que perdiste la vuelvas a recibir. Esa es la única manera de sanarte. Esa es la única manera de no tener que visitar tantos médicos, tantos doctores, tantos hospitales, tantas clínicas. Empieza a repetir las costumbres que tenías. Te la han querido robar. Han querido quitarte la costumbre. Han querido quitarte la paz. La práctica que hacías. Ayunabas, ya no lo haces. Orabas, ya no lo haces. Meditabas, ya no lo haces. Ofrendabas, ya no lo haces. Diezmabas, ya no lo haces. Sin embargo, quieres que ore para tu ser sanado, para tu ser restaurado, para que tu finanza sane. Yo voy a orar para que Dios te vuelva a la práctica. Amén. De lo que es correcto. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Sí. yo sé que tu Espíritu en nosotros nos va a ayudar a conocer tu gloria y a nosotros poder salir, Dios del cielo, de todas esas limitantes que nos han hecho creer, Dios del cielo, que ya tú no existes o que ya no estás ahí. Vuélvenos a la práctica para que vuelva el gozo de tu salvación a nuestras vidas. Yo en este momento clamo por el que está viendo este video hoy. Aleluya. Y pido, Señor del cielo, que lo vuelvas a conectar, Dios mío, a la búsqueda. Oh, a esa búsqueda intensa de ti. Donde ellos se sienten incómodos si no te descubren. Que ellos tengan el éxito que debería tener todo hombre de Dios. Es el éxito de tener hambre de buscarte. No el éxito de encontrarte, porque eso es imposible. Es el éxito de buscarte. Eso no lo tiene todo el mundo. Pero yo creo. Oh, siento a Dios. Yo creo que hay personas ahí que van a empezar a encontrarse con el Eterno en una búsqueda incesante, una búsqueda determinada. Por eso clamo por ti. Y ya estoy viendo, desde ya estoy viendo tu sanidad. Oh, ese cáncer, esa hernia, ese astigmatismo, miopía, catarata, esos problemas gastríticos, esos problemas que tienes en tu estómago, esos problemas del corazón, Dios mío, esos problemas cardíacos que tienes. Yo estoy sintiendo y creyendo que el milagro ya empezó a surgir. Ese problema financiero donde tú tenías en primer lugar la finanza, que tu paz ya va a empezar a cambiar, porque ahora no va a ver como relevante el dinero, sino que tú que tienes la paz sabrás que eso nunca te faltará. Establezco sobre tu vida en esta hora un orden donde tú no pierdes de vista lo que es más importante o relevante. Que tú empiezas a reconocer desde ya qué es lo 1A, qué es lo relevante, qué es lo importante, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Que no confundas, que no creas que el sistema tiene más poder que la virtud de buscar a Dios. Que no creas que este sistema de gobierno institucional tiene más poder que el reino de Yahweh en tu vida. Tú no necesitas el dinero te necesita a ti. Por eso se va a producir en ti incesablemente, no porque tú estés detrás de él, sino porque tú estás detrás del dueño del oro y la plata.
y nada te va a hacer falta. Tú estás detrás del Dios de los milagros y por eso no estarás enfermo. Oro por ti y declaro esto hecho en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Shalom, mi brother. En Europa hay gente que en Estados Unidos están diciendo, yo necesito invitar a su familia para acá, este hombre, esposa, nieto, de todo que viene para acá. Entonces, algunos están preguntando cómo lo llamo. Incluso hay gente que ya Dios tocó para decir, necesito ofrendar, necesito bendecir ese ministerio. Gloria a Dios. Necesito entregar una ofrenda que mientras veía el video ya Dios me tocó. Y están diciendo, pero mira, el pastor ahora lo está diciendo, porque ellos están viendo el comienzo del video, van a comenzar a ver el video. Exacto. Y ya Dios va ahí tocando y al final, pero mira, el profeta lo dijo. Sí, te lo estoy diciendo, ya Dios te tocó. Entonces hay gente que están diciendo, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo le marco? ¿Cuál es tu número, príncipe? Mi número es 829-329-6023. ¿Puedes repetirlo de nuevo? 829-329-6023. Con el 1 adelante si va a llamar desde el exterior. Exacto. Tu Instagram, ¿cómo yo te doy seguimiento? Javier Peralta, PR. Solamente así. Solo eso, Javier Peralta PR. En YouTube, Javier Peralta Oficial. ¿Y en Facebook? Javier Peralta. Repite el número. 829-329-6023. Instagram, Javier Peralta PR. YouTube, Javier Peralta Oficial. Y en Facebook, Javier Peralta. Muy poderoso. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD.